Pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy. Vamos a ver lo del santo abandono y qué es lo que nos dice la Biblia sobre el santo abandono. Y vamos a ir viendo estas características de Dios Padre. Sabemos que nuestro Padre, pues es creador, es bueno, defensor, es justo, es guía, es amoroso, es refugio, maestro, alegría, conoce todo lo mío, es protector, es acompañante, tiene planes de bienestar, salva. Y todas estas características, las Sagradas Escrituras, pues, nos las dice. Todo esto lo dice en las Sagradas Escrituras y ya em, vamos a ir profundizando en 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 algunos de estos términos de lo que es Dios Padre. Y vamos a identificar esa concepción de ese Padre que nos habla, de ese Creador que nos habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen sus características específicas y sabemos que también son personas, ¿verdad? Siempre decimos las 3 personas de la Santísima Trinidad. Y nosotros, pues, también somos personas, ¿verdad? Y esto tenemos que estar bien consciente de que esto, nos acerca a un Dios que no es tan lejano, ¿verdad? Dios es una persona igual que nosotros, con la que podemos hablar, conversar, sentir, ¿verdad? Acuérdense que en el Génesis dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza", ¿verdad? Entonces, las 3 personas de la Santísima Trinidad, nosotros también somos personas. Y vamos a ir viendo a un Dios que es persona, que siente, que ama, que quiere y desea, sobre todo estar con su criatura, con nosotros. Una persona que tiene muchas características y que vamos a ir conociendo y profundizando, porque nuestro amado, él quiere estar con su esposa, él quiere estar contigo, él quiere estar con nosotros, conmigo. Y en el Antiguo Testamento, em, nos dice, aquí les voy a poner unos ejemplos. Claro que hay muchísimos, pero vamos a ver algunos. Y en Nahum, del 1 al 7, pues nos dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. En Deuteronomio 31 al 6 nos dice: sed firmes y valientes, no temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el Salmo 138, en el versículo 7, dice: aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano y tu mano derecha me pondrá a salvo.
Me alegro y me refugio en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces mis angustias de mi alma. Salmo 31, 7. En el Salmo 121, del 1 al 2, dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi auxilio? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y en Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29. Y vemos todas estas características, pues están en las Sagradas Escrituras y hay muchísimas. Los salmos, en los 150 salmos hay muchísimas características de Dios Padre. Y así como dijimos anteriormente, Él así se muestra a sus hijos con todas estas características que les mencioné. Y basándonos en esto, vamos a entender qué tenemos que hacer para abandonarnos. Si creemos estas características, entonces vamos a ir viendo después en dónde las voy a ir colocando yo en mi vida. Si estamos como hijos o como siervos, como hijos adoptivos. Y todo esto tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. El santo abandono no lo vamos a entender si no reconocemos lo que hay dentro de mí. Por eso es tan importante saber quiénes somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Cómo son mis sentimientos? Si soy de mecha corta o de mecha larga, ¿no? Cuando hay problemas, cuando nos buscan broncas, etcétera, etcétera. Saber, ¿verdad? Reflexionemos quiénes somos, cómo soy, más bien dicho. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi carácter? Tener esa conciencia. Y el libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, hay en los ejercicios espirituales, ya todas los hemos hecho, hay que ir pues revisando el libro constantemente, ¿verdad? Que nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos para poder ver en nuestra vida cómo va a haber un Dios que es creador, un Dios que es bueno. Considero yo que es un Dios bueno en mí, que es mi defensor, que es amoroso, que me ama. Lo reconozco yo ese refugio que nos habla el Antiguo Testamento sobre estas características del Padre. Estoy consciente que Dios conoce todo lo mío. El Salmo 139, que es hermosísimo. Reconozco que Dios es alegría. Todas estas cosas tenemos que ir reflexionando según nosotros. ¿Sí me explico? Y estas características de padre tenemos que ir viendo cómo me competen a mí. Y esta es la primera característica. Esta es la primera característica del alma que vive, que quiere vivir este santo abandono. En el creo y en el conozco. Por eso es tan importante que empecemos a conocer, que empecemos a reflexionar, a leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Para poder creer, ¿verdad? Porque no podemos creer en lo que no conocemos y esa va a ser la primera característica de el alma que quiera abandonarse en la medida, ¿verdad? De creer y de conocer. En nosotros va a estar qué tanto quiero yo conocer esto de Dios Padre, quién es mi Dios, porque tenemos que conocerlo para podernos abandonar a Él y reconocerlo como mi Padre que me ama, que es mi guardián, que es mi escudo, que es mi pastor, etcétera, etcétera. Porque si no lo reconozco, esto en mí, o sea, difícilmente no nos podremos abandonar. Entonces eso es la clave, ir conociendo, ¿verdad? Y realmente reflexionar si realmente creemos
estas características del Padre, sobre todo a la hora de la prueba, ¿verdad? Cuando nos llegan las pruebas, que es donde a veces cuando sentimos de que el agua me llega al cuello, pero estoy creyendo en las escrituras, según yo creo en las escrituras, pero pues ¿dónde está el Dios que me salva? ¿Dónde está el Dios Padre que es mi refugio? O sea, ¿creemos realmente? Es como para ponernos a reflexionar. Si ahorita tú estás pasando, ya pasaste por una crisis, quizás en tu matrimonio, en la vida, con los hijos. ¿Estás creyendo que tu Padre Dios es refugio, que es amor, que es esperanza, que es alegría, que Él tiene planes, que por algo lo está permitiendo? Entonces tenemos que empezar a reflexionar y a profundizar si realmente creemos estas características del Padre. Y hay que estar constantemente reconociendo al Padre, ¿verdad? Poco a poco. Recuerden que todo esto es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso. Y vamos a reconocer estas características de este Padre, estas que acabamos de mencionar, y son muchas, estas nada más como ejemplo, para ver cómo la palabra de Dios nos detona a que nosotros nos vinculemos en ese reconocimiento de amor del Padre. Y esta es la primera característica del alma. Si el alma no reconoce a su Creador, no se va a poder abandonar. Por eso es muy importante concientizarnos de estas características del Padre, ¿verdad? Empecemos a leer los salmos. Ahí vienen unas características, atributos de Dios Padre preciosísimas. Y vamos a ver ahora las características del Hijo de Jesús. Las que mencionamos, pues fueron lecturas del Antiguo Testamento. Ahora vámonos con el Nuevo Testamento, las características del Hijo de Jesús en esta obra de la redención. Y Dios empieza a manifestarse en su Hijo a través de un nuevo conocimiento y le pide a la criatura una nueva actitud. Dios da a su Hijo, pero Él quiere algo de nosotros y cada vez se da a conocer más. Dios Padre tal cual es, y tenemos que estar bien atentos a no engañarnos en las cosas del mundo y tener en nuestra mente muy marcada estas características del Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y cuáles son esas exigencias que el Señor va a ir pidiendo, ¿verdad? Con el aumento del conocimiento. Y eso del conocimiento, lo que el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues eso ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Por eso es importante tener que empecemos desde el principio, porque si hay alguien que no ha escuchado las charlas anteriores, no va a poder quizás entender lo que vamos a ir avanzando. Y en el manual, en la página 9, vienen aquí unos puntos para identificar la concepción de Dios Hijo en el Nuevo Testamento ante el abandono, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Dice cosas preciosísimas. En Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios va disponiendo todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios dispone todo para bien de los que le aman, de los que viven en gracia. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 9, nos dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimemos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente y los problemas nos persiguen, pero Dios no nos abandona. Las contrariedades nos hacen caer, pero no nos destruyen. Y aquí viene una palabra clave que tenemos que hacer la vida en nosotros. Dios no nos abandona. Y Él no abandona a los que confían en Él a pesar de las tribulaciones. Reflexionemos en esta cita, hermosos, que es una cita preciosa.
En una de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, pon tus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ti. Los que queremos decirle sí a nuestro Señor Jesús, somos perseguidos, porque la corriente del mundo va para el otro lado. Dios tiene ese cuidado de mí, ¿verdad? A cambio de que ponga yo mis preocupaciones en sus manos, de entregarle mis penas. Y es a veces, como vivimos tan apegados, hasta los problemas nos cuesta entregarle. Igual a Dios nos cuesta entregarle nuestras penas y nuestras dificultades. Y aquí que San Pedro nos dice que pon tus preocupaciones en las manos de Dios. Digamos, viendo ahora en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 34 nos dice, no se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le bastan sus propias preocupaciones. Ay, mis hermanos, Dios es un eterno presente. No se inquieten por el mañana, ¿verdad? Como lo dice aquí la escritura. Cada día tiene sus propias preocupaciones. ¿Y cuántas veces vivimos preocupados de lo que va a pasar en 2 años o la próxima semana? Vivimos angustiados. Y aquí el Señor nos está invitando a no inquietarnos por mañana, ¿verdad? En 2 Corintios 1:3, capítulo 1, versículo 3 al 4 nos dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y aquí, ¿qué nos dice? Misericordia. Misericordia para dar misericordia. Y aquí viene la figura del Padre. La figura del Padre es justicia, sabemos, y la del Hijo es misericordia. Y las dos están en un constante equilibrio. Y nos pide que seamos misericordiosos. Llevar esa misericordia a todas las criaturas. En Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dice, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. ¿Se fijan qué profunda es esta cita bíblica? Y la hemos practicado al momento de la prueba. Nos angustiamos, ¿verdad? Y aquí nos dice, no se angustien por nada, ¿verdad? Y esto nos reconforta. Y aquí vemos que si lo hacemos vida nos puede dar esa paz que supera todo a cambio. Y Él nos pide esa oración. Y ahí dice, no angustiarnos y estar agradecidos. Le hemos dado gracias a Dios por, por todo lo que nos pasa, también por lo feo que nos pasa, por la enfermedad quizás incurable que tenemos, por los problemas tan fuertes que tenemos. Ya le dimos gracias a Dios de corazón y con alegría, porque en la misa, antes de la consagración, en ese diálogo del sacerdote y el pueblo, ¿verdad? Que dice, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, ¿verdad? Y aquí
San Pablo nos dice, ¿no? Que no nos angustiemos por nada y en cualquier circunstancia recurramos a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias. ¿Vamos entendiendo? En Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5 nos dice, sea las costumbres sin avaricia, contentándose con las cosas que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Él no nos desampara ni nos deja, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 9, del 7 al 15 dice, que cada uno dé como se propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios es poderoso para hacer abundar en ustedes toda gracia, para que a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda obra buena. Dios ama al que da con alegría generosamente, dar con alegría. En Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando sean envueltos en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de su fe obra, obra paciencia, y la paciencia contiene la obra perfecta. Y aquí vienen las palabras claves. La paciencia como obra perfecta. La paciencia, ¿verdad? El Padre Pío, acuérdense lo que en esa frase tan famosa de él, ora, espera y no te preocupes. Espera, ser pacientes, pero somos bien desesperados porque queremos que las cosas cuando nos va mal, rápido queremos solucionar todo y estamos bien impacientes y nos empezamos a angustiar. A mucha gente hasta ni puede dormir de los problemas, porque no tenemos la paciencia y como dice su palabra, la paciencia es la ciencia de la paz, ¿verdad? Tenemos que poner y esa es una virtud y hay que pedirla, porque somos bien impacientes, ¿verdad? Y la paciencia como obra perfecta, la paciencia se manifestará en las tribulaciones y hay que tener gozo en las tribulaciones. Y se puede tener gozo. ¿Cómo? Si tenemos a Jesús, ¿verdad? Si a ti te va mal y te sientes muy mal y no tienes gozo, ponte a pensar si tienes a Jesús, porque Jesús es gozo y es paz, es paciencia. Entreguemos, hermanos, entreguemos a veces las cosas que nos pasan y nos cuesta porque vivimos bien apegados y ya vamos a ir viendo más adelante cómo le podemos hacer para irnos desapegando hasta de los problemas. En, en Santiago 1 del 2 al 4, ya esa ya la dije, ¿verdad? Y disculpen. En Romanos 8 al 28, sabemos también para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí está muy claro, mis hermosos, hermosa familia, para los que aman a Dios. ¿Cómo me enfrento yo a mis problemas? ¿Amo a Dios realmente? Creo cada vez que me va mal en donde sea, en la circunstancia que sea, pienso luego, ¿esto va a colaborar para mi bien? ¿O estoy angustiado, atribulado? En Mateo 6 nos dice nuestro Señor en el versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Una de las razones que no nos hemos podido abandonar es porque no hemos reconocido el valor que Dios nos tiene. Muchas veces hemos pensado que Dios nos va a castigar por X o por Y situación si no nos abandonamos a Él. No queremos darle ese sí, porque creen que si lo dan, les va a quitar algún ser, quizás algún ser amado, ¿verdad? Y entre el miedo, ay, no, yo no me abandono, yo con Diosito no, porque luego a lo mejor me pide y no quiero, porque ahí estamos bien apegados. Y entre ese miedo, ¿verdad? Y decimos que mejor no. Y tengamos mucho cuidado con eso, porque esos pensamientos son del enemigo, ¿verdad? Porque Dios es amor y es vida. Y lo que Dios quiere de mí, el valor que me tiene mi Padre. Mi Dios quiere que yo sea su hijo legítimo, no quiere que sea su siervo. Él quiere que sea su hija. Y como ese hijo pródigo, que ya conocemos toda esa historia tan hermosa del hijo pródigo, cuando se arrepiente y busca a su padre y le dice, trátame como a uno de tus siervos. Y el padre amoroso lo trata como a su hijo y hasta le pone un anillo. Reconocer siempre ese amor que Dios nos tiene en todos los acontecimientos diarios, porque Él quiere que nosotros regresemos a su casa paterna. Y para tomar esa decisión del abandono, tengo que reconocer al Padre como mi creador, como mi protector, como mi guía, como mi defensa, como mi esperanza, como mi alegría, como todas estas características que ya mencionamos. Y reconocer a mi Jesús como la misericordia, porque Dios entre más da, más pide, y ya vamos a ir viendo eso, vamos a ir viendo más al ratito, vamos a ir viendo cómo nos pide el Señor. Y ahora vamos a identificar lo que exige Dios al hombre en los personajes bíblicos para el abandono. Ya vimos cómo se abandonaron algunos personajes, tanto en el Antiguo Testamento, donde también vimos las características, y en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos cómo estos personajes bíblicos le hicieron para el abandono. Y vamos a empezar con uno muy famoso, con Abraham. Todo mundo conocemos a Abraham, hemos visto la película de Abraham, nos conocemos la historia de Abraham y Sara y lo que pasó con Abraham, ¿verdad? Vamos a leer en Génesis, el capítulo 1, el versículo 12 nos dice, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí vemos a Abraham. Abraham, fíjense, antes él escuchó, él creyó y él obedeció con ese poquito conocimiento que él tenía. Y a pesar de su edad, porque aquí nos dice que tenía, ¿cuántos años? 75. A pesar de su edad, de sus propiedades, porque Abraham no era pobretón como uno. Abraham tenía lana, tenía su estatus, o sea, Abraham no era ricachón, o sea, tenía propiedades, tenía familia, sus padres, su papá, sus hermanos, sus criados, ¿verdad? Y para entrar a este santo abandono, para entrar a recibir este don,
de la divina voluntad en el santo abandono, así como Abraham, tenemos que escuchar, tenemos que creer y tenemos que obedecer. Ya vimos las que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el día del retiro. Y Abraham, la verdad que es tan fascinante esta historia de Abraham, hay que leerla, léanse la historia de Abraham desde que salió, desde Ur, cuando se fue a Canaán, es hermosísima, y si no quieren leer, vean la película, está en el YouTube, es bellísima la historia de Abraham y cómo Abraham se abandona a Dios y cómo le cree y cómo da. ¿Se acuerdan cómo Dios le pide a su hijo amado, Isaac, que lo sacrificara? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué tanto sacrifico yo cosas para Dios? ¿Qué tanto sacrificio? Somos como Abraham. Aprendamos de estos personajes tan importantes y miren cómo desde el Antiguo Testamento el Señor cómo nos viene a formar hoy en día en este 2023. Ahora vamos a ver otro personaje también muy famoso, Moisés. Moisés. Ay, ese Moisés. Y miren, en el Génesis capítulo 3, del versículo del 2 al 10, este pasaje muy famoso, dice, vamos a leerlo, vamos a ver qué le dice Dios Padre a Abraham, perdón, a Moisés. Dice, el ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues yo ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarles de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hiitas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios. Y vemos aquí también esta actitud de Moisés. Sabemos y conocemos la historia de Moisés. ¿Se acuerdan de esa ley que salió del faraón, que se tenían que sacrificar a todos los niños primogénitos, y que la mamá de Moisés puso a Moisés en un Moisés en el río Nilo, y va la hermana de él, Miriam, y ve que lo agarra lo llevó muy inteligente, lo llevó con la hija del faraón, ¿verdad? Y ella lo agarra y le pide permiso al papá si se queda con el bebé, etcétera. Y Moisés crece como un niño egipcio. Y los egipcios, si se acuerdan, cuando fuimos a la escuela que vimos la cultura egipcia, o sea, los egipcios eran los egipcios, eran politeístas y ya sabemos que eran, pero Moisés, a lo que me refiero es que Moisés fue criado en las mejores escuelas que había, o sea, con los mejores maestros que pudo haber tenido. Moisés aprendió muchas cosas. Fue criado como la hija
como la princesa del faraón, o sea, Moisés, porque pues lo adoptó ella, ¿no? Sin embargo, y sabemos, y nos dice las escrituras que Moisés iba para Faraón, ¿se imaginan? O sea, todo lo que significa para una persona ser Faraón en esos tiempos. Sin embargo, Moisés, ¿qué hizo? Escuchó, creyó y obedeció. Y Moisés vemos que tiene la misma actitud de Abraham. Moisés dejó su estatus social, todo lo dejó, ¿verdad? Cuando Dios le habló y cuando lo manda con el faraón y ya conocemos toda la historia, ¿verdad? ¿Se fijan cómo es ese abandono, todo lo que dejó Moisés? Y pudiéramos hablar horas y horas de todos estos personajes pues más famosos que tenemos en el Antiguo Testamento, como José de Egipto, que también hermosísimo, todo el abandono de José o del rey David, de Daniel, de todos estos personajes que hay en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos aprender de ellos, verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar, a dar, así como Abraham, que él estuvo a punto de sacrificar a su hijo? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a sacrificar nuestra voluntad? ¿Qué tanto, verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar nuestro estatus social? ¿Qué tanto? ¿Verdad? Es para ponernos a reflexionar en eso. Y nuestra Madre Santísima no quiso conocer su voluntad de ella. Ella se abandonó totalmente. Sabemos que sufrió penas, mamita María. Se fue recién parida, se tuvo que ir a Egipto, precisamente, ahorita que estamos hablando de Moisés. Se fue a Egipto y no es un viaje cortito, o sea, fueron días y días de camino. O sea, no la tuvo fácil. Sin embargo, ella siempre confió y se abandonó. Y saben una cosa, el maligno no pudo identificar quién iba a ser la madre de Dios. ¿Y saben por qué? A él le costó trabajo al enemigo a ver quién iba a ser. ¿Y saben por qué? No la pudo identificar, porque nuestra Madre Santísima, ella vivía una vida normal, en silencio, con una sencillez cotidiana. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, cómo se abandonaron estos personajes, estos ejemplos que les puse, hay muchísimos, pero si no, no terminamos. Imagínense, íbamos a orar aquí unas 5 horas. Ahora vamos con los personajes en el Nuevo Testamento, que realmente también son hermosísimos. En el Nuevo Testamento primero vemos a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos y en el Mateo 6, perdón, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 10 dice, se los voy a leer, y aquí ya no lo escribí, disculpen, pero se los voy a leer. Dice, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistan dos túnicas. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de ahí. Si en algún lugar no lo reciben y no los escuchan, márchense de ahí, sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Los manda de dos en dos, ¿verdad? No, no llevar nada, ¿verdad? Las sandalias, un vestido, nada más. Y aquí viene una de las exigencias de Jesús, que es la austeridad. Y esto se relaciona mucho con esta obra de la divina voluntad. Y los primeros gustos que dan es el deseo de la obra del cielo y el disgusto por las cosas de la tierra.
Y los primeros síntomas es el deseo humano. Ese deseo humano van a ir disminuyendo. Por ejemplo, si antes me gustaba mucho comprar ropa, zapatos, maquillaje, etcétera, etcétera, estos gustitos que tenemos a veces van a ir disminuyendo, porque lo que más se va a desear es alimentarse de la Eucaristía, ¿verdad? Leer las Sagradas Escrituras, leer los volúmenes de Luisa Picareta, este libro del cielo. Y nuestros gustos nos van a ir llevando a que a que todo lo que estamos acostumbrados, que nos gustaban mucho, sean cosas banales, que no sean importantes, que no tengan prioridad. Porque la austeridad, sí sabemos que es la austeridad, ¿no? La pobreza. Es que si nosotros, es que si nosotros empezamos a dejar esos gustos de la tierra, y tenemos muchos, y no me los vayan a negar, sobre todo las mujeres, Dios va a ir despertando en nosotros esos gustos espirituales, ¿verdad? Y los gustos espirituales y los gustos terrenos no pueden ir a la paz. Nada que poquito de acá, poquito de allá. No, no, ¿verdad? Los bienes terrenos y los espirituales no van a la par. Jesús le dice a Luisa Picareta, cuando el mal va dotándose y disponiéndose el gusto de las cosas de la tierra, va disminuyéndose y va aumentando las cosas del cielo. Y en la medida que nosotros nos vayamos desapegando de esos gustitos a veces tan tontos, y empecemos a agarrarle gustito a lo que es realmente importante, que es nuestro Señor, en conocerlo, en vivirlo, alimentarnos en su Eucaristía, etcétera, etcétera, pues va a ser algo hermoso. Y aquí la pobreza que nos habla el Señor, esa austeridad no depende de las cosas materiales, ¿eh? Hay que estar bien consciente de eso. Y ahora vamos a ver en la vocación de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 28 dice, después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado en un banco y le dijo, sígueme. Se levantó, dejó todas las cosas y le siguió. Palabra de Dios. Mateo era publicano, él deja todo y lo sigue. Era cobrador de impuestos, sabemos, trabajaba para los romanos y deja todo. Dejó su estatus social, su buena lana, ganaba bien. Lo dejó, no le importó, con una sola palabra del Señor. Aquí nos dice en la escritura, sígueme, le dijo el Señor. Él se levantó inmediatamente y no dijo, déjame ver a ver quién me va a reemplazar, maestro. No, él, órale. Así con de aquello, se paró y lo siguió, ¿verdad? Y aquí vemos que la cuestión económica tampoco es una necesidad para el reino de los cielos. Y la actitud que tuvo de Mateo fue, ¿cuál? Seguir a Jesús, ¿verdad? Y aquí aplica ese pasaje bíblico que dice, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Busca el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Jesús es ese reino, ¿verdad? Porque si poseemos a Jesús, poseemos el reino y todo lo que vamos necesitando, Dios nos lo va a dar por añadidura. Acuérdense en ese pasaje que de las aves que no visten y no andan buscando qué van a comer, el Señor las alimenta, ¿verdad? Reflexionemos en estas palabras de la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver a Bernabé. Bernabé en Hechos de los Apóstoles nos dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé.
Bernabé nos menciona aquí que se llamaba José, y sobre el nombre de José, que significa hijo de consolación. Él tenía una herencia y la donó a los apóstoles. Dar para el reino. Él vendió todo. Fue su actitud de Bernabé al vender su herencia. Donó a la primera comunidad cristiana. Y aquí nuestro Padre Dios nos da la primera lección. Nos pide que le demos todo de nosotros. Él quiere nuestra vida, Él quiere nuestros actos, y esta es la herencia, y Jesús quiere que se la demos. ¿Estamos dispuestos a darnos a Él? Y esto lo tenemos que dar para el reino. Y aquí Bernabé, como no conocía, él dio lo que tenía, él dio lo material, en este caso de Bernabé. Y ahora vamos con Pablito. Ay, ese San Pablo, que bien que lo conocemos, que se cayó del caballo, ¿se acuerdan? Y vamos a ver qué nos dice la escritura sobre San Pablo. Primero vamos viendo en Hechos, capítulo 20, el 21 al 24, nos dice: y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Palabra de Dios. Y en Filipenses capítulo 3 nos dice: pero cuántas cosas serán para mi ganancia. Ahora la estimo como pérdida por amor de Cristo. En verdad, todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. San Pablo, mis hermanos, tomó por basura todo por ganar a Cristo. ¿Tenemos también nosotros esa actitud de San Pablo? ¿Queremos ganar a Cristo? Ganar a Cristo es conocer a Cristo, es dar nuestra vida a Él. ¿Qué tanto nos creemos necesarios que a Cristo lo dejamos a un lado? Hay que entender la obra, esta obra de la redención, para comprender el santo abandono, para comprender ese don que Dios nos quiere dar en la divina voluntad. Y en esta obra se nos dio la exigencia de la austeridad, de seguir a Jesús, de darlo todo, la exigencia de no depender de las cosas humanas. Y el camino, mis hermanos, ya está trazado, ¿verdad? ¿Y qué han hecho estos personajes que hemos visto hasta ahorita? ¿Qué han hecho? Dejaron todo, desde Abraham, Moisés, dejaron todo. Vimos a Mateo, vimos a San Pablo, dejaron todo. ¿Y qué es dejar todo? Dejar todo. Y esto es una exigencia del santo abandono, y vamos a ir aprendiendo, no se me asusten, ¿verdad? Es una exigencia y no se puede dejar todo si no estoy enamorado de aquel al que estoy conociendo. Amemos a nuestro Padre Dios, a nuestro Jesús. Amemos. ¿Cómo? Conociendo realmente quiénes son realmente. Enamorémonos de Él. Por eso es importante conocer a Dios en la Trinidad. Dejarlo todo significa dejar mi voluntad. Implica que cuando Dios quiera que tenga que decir fiat, tengo que decirlo con amor y con gozo. Si estoy enfermo, si me diagnosticaron una mala enfermedad, si me está yendo mal económicamente, si tengo hijos con problemas, etcétera, etcétera. Si me va mal en el matrimonio, en el trabajo, etcétera, en la familia, que todos contra todos, los hermanos que no se hablan.
etcétera. Dar ese fiat, eso es dejar todo. Sí, Señor, si tú quieres, yo quiero, te amo y gracias. Pero darlo de corazón y con alegría, porque Dios es alegría y no es fácil, no es enchilame una, pero es un proceso, por eso es bien importante. Y Jesús le decía a Luisa Picarreta, mi hijita, apunte y escriba, conozca, conozca, y eso nos pide a nosotros, conocer realmente quién es nuestro Padre, qué quiere de nosotros, cómo se abandonaron estos personajes, cómo le puedo hacer yo. Y para poderle hacer yo también, tengo que conocerme a mí mismo y tengo que conocer a quien me voy a abandonar para enamorarme de él y entregarle todo y no cuesta. Cuando uno anda de novio, y díganme si no, ay, ni los pedos les huelen a los muchachos. Y no me digan que no. Ay, todos ve uno color de rosa, ¿cierto? Y aunque sea quizás un marihuano, aunque sea que se porte mal y uno no lo ve porque está enamorado. ¿Se fijan cómo es el enamoramiento? Dios quiere que nos enamoremos de Él, pero ¿cómo? Pues conociéndolo, ¿verdad? Porque nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Dejar mi voluntad es dejar como cosa secundaria mi familia, mis pertenencias, mis preferencias, mis gustos, mis riquezas, mis aficiones, perdón, mis comodidades, mis vanidades. Dejarlo esto como secundario y tomar como prioridad la riqueza mayor. ¿Y cuál es la riqueza mayor? Pues Jesús, mis hermanos. Es Jesús en ese conocimiento tan hermoso de los libros del cielo, es el conocimiento del don, el conocimiento de quién es nuestro Padre, quién es el Hijo que están en las sagradas escrituras, ¿verdad? Porque ahí ahí va a estar el Padre, el Hijo y esa obra del Espíritu Santo que se quiere hacer vida en mí. Por eso, mis hermanos, vale la pena dejarlo todo, ¿verdad? Empecemos a reflexionar, a conocernos, cuáles son mis apegos, cuál es mi talón de Aquiles, ya lo saben, se han puesto a reflexionar. ¿A qué me inclino más? Uno como mamá a veces luego tiene su hijo preferido, que hay que no queremos ni que le pase nada. O con el marido, los que son workaholics, que trabajan mucho. Vale la pena dejarlo todo. Y aquí no significa que vas a dejar a tu familia, como una vez dijimos de que te vas a ir tú a vivir de ermitaña, no. Eso significa que no van a ser tu prioridad en tu vida, porque tu prioridad debe ser solamente Dios. Dios, Él tiene que ser tu prioridad en esa comunión con Él, en ese enamorarte de Él, en esas ansias de cuando vas a misa y lo recibes en tu boca, el verdadero Dios, cuando comulgas, que es el verdadero Dios que estamos comulgando a nuestro Jesús. Que cuando se acabe la misa, veas el reloj y digas, faltan 23 horas para la siguiente misa. ¿Me explico? ¿Hacemos eso? ¿Tenemos esas ansias locas de estar con el amado? Y si no las tenemos, ¿por qué? Porque no lo conocemos realmente. Nos falta ese conocimiento. Y tenemos ahí la Biblia en la casa, chapo, ahí con polvito, desempólvenla, hermanas, hermanos. Y empecemos a conocer. Ya vimos estas citas bíblicas y también nos hablan a nosotros. Y estos personajes son ejemplos para nosotros. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lo hicieron ellos? Eran como nosotros. Y hasta peor a veces. Por eso Jesús le dice a Luisa, cuando yo quiero que la criatura tenga, va a tener. Cuando no quiero que tenga, no va a tener. Y siempre va a decir, fiat, su voluntad y no la mía. La voluntad de Dios sobre todo. ¿A qué apostamos, mis hermanos? ¿Qué nos ata?
Luchamos, luchamos nosotros por nuestros gustos. ¿Qué nos falta? Nos falta tener lo suficientes, pero de veras lo suficientes de dedicarle un día, un momento en el día a conocer a Dios en las Escrituras, a conocer, empezar a conocer esos atributos, esas características del Padre, a estos personajes en el Nuevo Testamento también, y creer, empezar a creer realmente, no de los dientes para afuera, ¿verdad? Reflexionemos en esto, hermosas. Y Jesús, ya casi terminamos, Jesús exige, Jesús exige por amor al hombre. Van a decir, ay, no, mejor no, ya vienen las exigencias. Jesús exige por amor al hombre. Y vemos en Mateo capítulo 19, versículo 29 nos dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra. ¿Y qué es dejar la casa, mis hermanos? ¿Qué es dejar? Es no estar apegados a ellos, que nuestra prioridad sea Jesús, su voluntad, lo que Él quiere de mí, que esa sea nuestra prioridad. Y en Lucas 9 nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? Dejar mi voluntad y abrazar la voluntad de Dios, sabiendo que dejando mi voluntad voy caminando hacia la plenitud. Y en Mateo 19, 21 nos dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Este pasaje del joven rico, ¿verdad? Tan hermoso, que es bonito ese pasaje, ¿verdad? Esta gran enseñanza que nos da Jesús, ¿verdad? Lo que le dice a este muchacho, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres. Y el muchacho sabemos que le dice que él hace la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando le tocan sus bienes, ahí como que dijo que mejor no. Le dolió mucho este joven rico, porque desapegarse no es fácil, mis hermanos. Desapegarse duele, pero vale la pena. Y en Mateo 19, en esta primera cita, de estas tres últimas, ahí viene lo que recibiremos, esa recompensa. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es hermoso. Y estas son las exigencias, pero Dios da en abundancia. Y no tengamos miedo de entregarnos plenamente, ¿verdad? Empecemos poco a poco a conocer, pues, cuáles son mis apegos, a qué estoy apegado, qué es lo que me cuesta más, ¿verdad? Ese negarse a uno mismo, ¿verdad? Negar mi apego. Y bueno, pues esto es la charla del día de hoy, cómo estos personajes nos enseñan tanto, tanto en este taller del desapego, ¿verdad? Son ejemplos que en la palabra, en las escrituras, ahí vienen en esa palabra de Dios, palabra de vida eterna, pues nos enseña para que reflexionemos. Pues muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, pues abran los micrófonos.